tenemos la gran placer de escuchar la conferencia de don César Barta sobre el sudario de Oviedo. Y para presentar a César Barta, bueno, es un poco difícil porque es un gran amigo que nos conocemos desde hace más de 30 años, yo creo. Sí, sí. O sea, hemos sido compañeros de trabajo. Bueno, César es físico por la Universidad Complutense y se ha dedicado ha trabajado en empresarios agrupados, después en el Iberespacio, en el área espacial y en otros temas también. Primero fue la parte nuclear y después la parte nuclear, y siempre ha estado en contacto primero con el mundo de la simulación, después en el Iberespacio ya directamente fabricando componentes para el espacio. En particular tiene el gusto de que uno de los aparatos que ha testeado y fabricado está ahora mismo en la Luna. O sea que era un proyecto israelí para una sonda que tenía que aterrizar en la parte oculta de la Luna. Desafortunadamente no fracasó la misión, pero ahí está los sensores y otros dispositivos. Se estrelló, pero el material está en la Luna. Está en la Luna. Y entonces César, entre otras muchas actividades, aparte de tener ¿cuántos nietos? 15, pues le da tiempo todavía a investigar en temas como es el sudario de Oviedo, también la Sábana Santa quizás, porque están relacionados, como lo va a explicar, no lo confundamos, pero lo va a explicar muy bien. Y es miembro desde hace muchos años de la Sociedad Española de Sindonología. Y bueno, pues todos esos temas lo va a explicar muy bien, y esperemos que podamos preguntarle después si nos queda alguna duda. Seguro. Para que nos quede bien. Es un tema muy apasionante porque desde el punto de vista físico, histórico y tecnológico, podemos decir, pues puede clarificar muchas cosas sobre lo que es realmente el sudario de Oviedo, que yo no lo sabía explicar. Muy bien. Muchas gracias, César. Pues buenas tardes a todos y oye, muchas gracias, José, por haber confiado en mí para esta conferencia. Vamos a intentar hablar sobre el sudario de Oviedo y responder a la pregunta que casi digamos es la fundamental en este tipo de cosas. ¿El sudario de Oviedo es falso o es auténtico? Entonces, es lo que yo voy a intentar a lo largo de la conferencia intentar dilucidar, a ver si lo consigo. En principio, bueno, este es el libro, que luego hablamos un poco más de él, que he tenido que escribir en inglés porque la información estaba en español y si no se escribe en inglés pues no se entera el resto del mundo. Entonces vamos a ver, Centro Español de Sindonología, aquí en esa página web linkion.com es donde está la información sobre la Sábana Santa, sobre el sudario de Oviedo, que podéis consultar en cualquier momento y incluso haceros socios, que es muy poquito al año, si queréis recibir un par de revistas al año y más información. Vale. Sudario de Oviedo. Lo primero que hay que decir del sudario de Oviedo es que no es la Sábana Santa. Eso es lo primero que tenemos que tener todos claro. Sudario de Oviedo y Sábana Santa son dos cosas distintas, que se han confundido y se siguen confundiendo. Porque de la Sábana Santa voy a hablar muy poco. La Sábana Santa es bastante conocida. Quizá muchos de vosotros ya habéis leído bastante y la conocéis en profundidad. Y lo que es en los Evangelios, pues tenemos, entre otros, pues el Evangelio de San Marcos, que dice que José de Arimatea pues compra una sábana, lo descuelga de la cruz y lo envuelve en una sábana o síndone. A veces se le llama síndone porque la palabra griega que dice la mortaja de Jesucristo, pues le llama síndone, y además en Turín, en el norte le llaman sindone. Entonces, bueno, si alguna vez sindonología, síndone, porque sabéis que estoy refiriéndome a la Sábana Santa. Y bueno, pues que nada, pues le puso en un sepulcro que estaba excavado en tierra. Esta sábana es la que se pretende que se conserva en Turín. Es una sábana
enorme, de 4 metros 37 de largo y 1,10 de ancho, 1,11 de ancho, que tiene pues la imagen de un hombre, está en la cara, ahí tenemos el pelo, el bigote, la barba, las manos cruzadas sobre el pubis, el pecho, las piernas y los pies. Una imagen frontal de un hombre que además es una imagen un poco rara, porque a primera vista no es fácil discernirla, porque lo que más llama la atención son las quemaduras, pero no voy a entrar en detalles sobre eso. En la otra mitad de la sábana está la parte posterior, lo que es la nuca, la espalda, los riñones, las nalgas, las piernas por detrás, las pantorrillas y las plantas de los pies, ¿vale? Eso es la sábana santa de Turín. ¿Y el sudario de Oviedo? Pues el sudario de Oviedo pretende ser el sudario de Jesucristo. Vamos a esperar que se acomoden los últimos allegados. Vale. Bueno, pues entonces eso, que el sudario de Oviedo pretende ser el sudario de Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Evangelio del sudario de Jesucristo? Solamente hay un versículo que nos habla del sudario. Es en Juan 20. Dice, llega Simón Pedro detrás de Juan y entra en el sepulcro, vio los lienzos tendidos. Esos lienzos tendidos serían al menos la sábana santa, la que hemos visto antes. Y el sudario, que es otra cosa, el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, este escenario de los lienzos aplanados y el sudario con que habían vuelto la cabeza, vamos a representarlo de una posible manera, que es así, digamos el Viernes Santo, dejan el cuerpo envuelto en un gran lienzo que lo cubre totalmente y el sudario que había estado sobre su cabeza enrollado en lugar aparte. Sobre este escenario vamos a ir viendo las posibilidades de que sea más o menos así. ¿Qué pasa? Pues que 3 días después, el primer día de la semana, abren y ven que están los lienzos, pero que el cuerpo había desaparecido. Vamos a ver, el sudario de Oviedo. ¿El sudario de Oviedo dónde está? Pues está en Oviedo, evidentemente. ¿Pero dónde está? En la Catedral del Salvador. Y dentro de la catedral, en su relicario, que es la Cámara Santa. Dentro de la Cámara Santa ocupa un lugar prioritario central. Esto que vemos aquí, este gran cajón, es el Arca Santa, que tiene la tradición de que vino de Jerusalén, de Tierra Santa, con una colección enorme de reliquias, decenas de reliquias, y entre ellas el sudario. El sudario está encima del Arca Santa. Y los que vayan a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y vean esto dirán, pues mira, ya he visto el sudario de Oviedo. Pues no, eso que veis ahí es el facsímil, la fotografía a escala natural. Es así de grande, pero no deja de ser una fotografía. El sudario realmente está en su marco de plata y está metido dentro del contenedor que está detrás. Ahí lo tenemos, cuando ya se quita de delante el facsímil y se ve a través de la ventana esta que tiene dentro de ese contenedor, tiene por lo menos los parámetros atmosféricos están vigilados y está un poco inclinado para que no tenga tensiones, para mejor conservación, y además está el marco con un cristal por delante que mantiene todo el sudario dentro de una atmósfera inerte de nitrógeno. Perdón, ¿alguien puede mover el Hyundai blanco? ¿Cuál de ellos? 2. Bueno, pues este es un primer plano de cómo está conservado el sudario inclinado. Ya lo vamos viendo aquí con una manchita, ¿vale? Esto es, mientras que la sábana de Turín están también metida en un sarcófago dentro también de un relicario
con atmósfera inerte y no se ve a lo largo del año, no se ve, pues vas a Turín y en la catedral lo que verás serán también fotografías a escala natural, unas reproducciones muy bonitas, pero la sábana santa no se ve más que en momentos excepcionales. No sabemos cuándo se va a volver a exponer. Hay rumores de que a lo mejor en el 2025. Sin embargo, el sudario de Oviedo, los canónigos, el cabildo de Oviedo y el obispo siempre han dado cierta prioridad a la devoción y los ponen 3 veces al año. Ahí está, en la misa de 12, delante del altar, se venera, cuando termina la misa incluso se puede acercar cada peregrino y a un par de metros o así, pues puede venerarlo. Y son 3 días al año, nada menos que el Viernes Santo, que es decir, todavía estamos a tiempo de ir y verlo en directo dentro de 4 días. El Viernes Santo, el 14 de septiembre y el 21 de septiembre. Esos 3 días, en la misa de 12, se pone de esta manera, ¿de acuerdo? Lo podemos ver y luego, pues dentro de eso, han intentado que tenga una situación de conservación o compromiso entre la veneración y la conservación. Esta es la primera presencia del sudario, que está arrugado, con manchas y sin un valor material aparente. Y lo primero que voy a hacer es casi empezar por el final, que es el resultado de los estudios. ¿Cómo se utilizó este sudario sobre la persona sobre la que se utilizó? Porque si no explicamos cómo se utilizó, no se va a entender casi nada hasta que lleguemos al final. Y prefiero que desde el principio tengamos una idea más clara. Bueno, y este es un poco el guión de toda la conferencia. Primero, cómo se utiliza, resumen del estudio científico, muy breve. Esto que es algo que supongo que es de lo que más se va a apreciar de la conferencia, una posible secuencia entre la muerte y el entierro de Jesucristo, algunos puntos que aparecen en el libro que no suelen contarse, y luego una cosa que es bastante convincente, que es la correspondencia con la sábana santa de Turín. Vamos con la utilización. El sudario de Oviedo se utiliza alrededor de la cabeza de un cadáver que muere en posición vertical. Ese es el resultado de los estudios de todo tipo. Muere en posición vertical, lo cual deja pocas alternativas. Los muertos cuando se mueren se caen al suelo, o bien de bruces, o bien de espaldas, o bien de lado, pero no se quedan en posición vertical. Para que estén en posición vertical hay pocas alternativas. Tenemos la horca y tenemos la crucifixión. Con las características que tiene el sudario se puede descartar perfectamente la horca, porque las vías respiratorias no estaban obstruidas. Bueno, pues esa es la primera idea que tenemos que tener. El sudario de Oviedo se utiliza alrededor de la cabeza de un cadáver que muere en posición vertical. Y entonces vamos a intentar entrar en detalles de la reconstrucción de su utilización. En intentar esta representación tenemos aquí una cabeza vista desde arriba, como si fuera de estos de los modernos drones, ¿no? Y aquí estaría la parte alta de la cabeza, ahí estaría la nuca, aquí estaría el rostro. Bien, pues el sudario, un borde del sudario se pone sobre la nuca. El resto del sudario se pasa por la oreja izquierda. Cubre el rostro con una capa. Una capa está por delante del rostro. Pero al llegar a la oreja derecha no sigue, sino que se dobla y una segunda capa, 2 capas, una segunda capa está también delante del rostro. Por eso aquí en esta representación la oreja derecha no está cubierta y la oreja izquierda sí. Quiero que se quede claro que son 2 capas por delante del rostro para luego entender qué es lo que se ve en el sudario. Y para mayor facilidad, pues este vídeo que se grabó para una televisión italiana, pues lo ponemos en marcha. Este voluntario, conoce también a José Moral, pues si tenía el pelo largo, me sirve para inclinar la cabeza y un extremo del sudario se cose al mechón posterior de la cabeza. Un extremo del sudario se cose al mechón posterior de la cabeza, lo cual indica que no era una utilización momentánea.
era para que estuviese por lo menos algún rato sobre ello. Cubre toda la oreja izquierda, pasa por delante del rostro una capa y al llegar a la oreja derecha se vuelve y hay 2 capas por delante del rostro. Vamos a seguir insistiendo en esta descripción. Aquí vemos lo que hemos dicho antes, de cómo quedaba el sudario alrededor de la cabeza, y ahora vamos a desplegar lo que es el sudario, la parte que estaba en la nuca, dónde va a quedar, la parte que estaba en el rostro, dónde va a quedar. Si la vamos como desplegando ese sudario que estuvo alrededor de la cabeza, cuando lo desplegamos vemos que esta parte de aquí, en la que estaba sobre la nuca, esta parte más o menos central en la que estaba sobre el rostro, pero como hay una arruga, un doblez en ese lado, pues la otra mitad también tiene una impresión del rostro. Hay 2 manchas simétricas, aproximadamente simétricas, cuyo eje de simetría es este doblez. De forma que esta parte estuvo en contacto con el rostro, esta, después de calar la primera capa, la segunda capa también se caló, se manchó, y esta parte de aquí es el extremo que estaba cosido a la nuca. Esa es una primera impresión de cómo qué parte estaba sobre la frente, qué parte estaba sobre la nariz y qué parte estaba sobre la boca, y esta es la parte de la barba. Ya vamos haciéndonos una idea de cómo se utilizó, dado que esto estaba en contacto con el rostro, pues eso, frente, nariz y boca. Y esta parte de aquí es la nuca. De forma que esto de aquí corresponde al rostro y esto a la nuca, a esa parte más o menos de la nuca, y esta manchita de aquí, una parte más baja que corresponde a un mechón de pelo. Como tenía el eje de simetría en esa arruga, pues del otro lado también está un rostro, pero menos definido, un poco más difuso. Bueno, ya sabéis del sudario de Oviedo mucho más que la inmensa mayoría de la gente. Porque esto ha habido siglos y siglos que no se sabía. Siglos y siglos. Solamente ya digamos en la segunda mitad del siglo pasado empezó a estudiarse y empezó a deducirse cómo se había utilizado. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Sobre ¿por qué se dejaba? ¿Hay algún motivo para que se hiciera? La pregunta, mira, cuando digamos yo sigo avanzando, sí, y a lo mejor tu pregunta ya después la modificas o queda contestada. Pero como va a haber turno de preguntas al final, después de los 3/4 de hora que me voy a escuchar esto, explicar esto, pues contesto ya las preguntas que queden, ¿vale? De forma que, bueno, lo que decía, este sudario que se dobla, pues se dobla y se pone sobre un rostro que tiene en la frente este tipo de mancha, en la nariz mucho más estrecha, este tipo de mancha, y todo lo que es el pómulo, la barba, la boca y la barba, la barbilla por aquí y los 2 laterales de la barba. Cuando se pone sobre el rostro, pues esto es lo que se veía por fuera. Desde fuera es una mancha un poco más extensa, más difusa, porque ya había calado la primera capa y solamente se veía lo que había calado y traspasado la segunda capa. Bueno, vamos con el resumen científico. He dicho que con este tipo de conferencia pretendía dilucidar si el sudario era o falso o auténtico. Esa pregunta no la voy a contestar yo. Yo voy a actuar como perito judicial. Voy a aportar el informe, las pruebas, los documentos, los datos, y ustedes serán el jurado. Y al final, pues, una vez escuchadas las pruebas, harán su veredicto. Vamos entonces con el resumen científico. Lo primero, una breve reseña histórica. Dice que los documentos, que es cuando los corroen los persas y invaden Jerusalén, los cristianos huyen en el 614 y por todo el norte de África avanzan hasta entrar en la península ibérica por Cartagena y alcanzan Sevilla. Ahí se instalan, están un tiempo, pero como sabemos, pues los moros invaden el sur de España y entonces pues los cristianos tienen que seguir avanzando hacia el norte y se instalan, llegan a Toledo. Pero a Toledo también llegan los moros. Entonces, pues siguen avanzando hasta que llegan al norte de España, en Oviedo, donde ya la invasión nunca llega,
Y desde entonces, desde el siglo IX, pues el sudario ha permanecido en Oviedo. Aunque me retracto ligeramente. He dicho que el sudario, en realidad toda esta historia y esta documentación es del Arca Santa, de ese arca que está, como he dicho, en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y que dice que trajo un montón de reliquias. Toda la documentación que nos describe esta trayectoria habla del Arca Santa y sus reliquias, pero no menciona cuáles sean las reliquias. Solo en el siglo XI abren el arca y entonces dicen que hay un sudario y muchas más cosas. Entre las cosas que había, cruces y lienzos de lavar los pies, muchas cosas que había, pues piedra del sepulcro, dicen que hay un sudario. Por tanto, esta historia es la del sudario si el sudario vino en el arca. Simplemente que tengamos eso claro. Pero la documentación, para ser estrictos, habla del arca. Ese arca es la que viaja por todo el norte de África, entra en España y avanza hasta que se queda en Oviedo hasta el día de hoy. Estas son las dimensiones del sudario, 83 por 53. Viene a ser como una toalla un poco grande, una toalla no de baño, una toalla de la cara un poquito grande, ¿vale? Y bueno, pues ya vais reconociendo las manchas que tiene. No sé qué pasa. Ahí. Una de las inspecciones que se han hecho ha sido con luz al trasluz, con la imagen al trasluz, los focos estaban detrás, con lo cual resalta mejor esa sangre que estaba empapando el lienzo. Y se ven a veces pues que esto, por ejemplo, esta parte de aquí, que con la luz reflejada, la iluminación normal, cuando la vemos directamente, no se percibe bien que ahí hubiera sangre. Al trasluz aparece que en realidad toda la cabeza tenía rastro de sangre, menos o más, grandes manchas a lo mejor en la boca y en la frente y en la nuca, pero que había sangre por doquier. La cabeza estaba bastante llena de sangre por todos lados, la cabeza sobre la que se puso este sudario. También se ha hecho con luz ultravioleta, que bueno, es la luz de las discotecas, que sirve para ver, por ejemplo, que ahí había cera en esa quemadura, hilos más modernos en algunos sitios, etc. Y también se ve muy bien el contorno de esas manchas de sangre. Con la luz infrarroja, que se utiliza normalmente para ver en los cuadros si ha habido, digamos, en las capas más profundas, un boceto previo del pintor y eso, pues también se utilizó y sirve también para distinguir naturaleza del tipo de sangre, si es post-mortem, si es vital. La iluminación rasante permite destacar las arrugas. Ahí tenemos esa arruga primordial del eje de simetría, con otras arrugas que ya se han producido al guardarlo dobladito, y aparecieron unas inesperadas, que eran estas arrugas oblicuas que corresponden a un nudo en la parte alta de la cabellera. Si esto es la nuca y esto es la frente, pues esto corresponde a la parte alta de la cabellera. Esto es una fotografía del microscopio electrónico de barrido. Estas son las fibras del lino. El lino es un vegetal que, bueno, pues es muy apreciado. Hay un centenar de fibras que forman cada hilo, pero en el microscopio electrónico y el microscopio normal se aprecian, esto sí que fue un descubrimiento interesante, los agujeros de entrada y de salida de la aguja. Por eso he dicho que se cosió, porque es que tenemos evidencia no solamente de que hay agujeros, sino que hasta se puede saber por dónde entra y por dónde sale por la orientación de los hilos. En la parte de la nuca es donde hay una hilera de ese tipo de puntadas que abarcan todo ese mechón que llega desde las heridas estas, las manchitas estas que corresponden a la nuca, hasta todo lo que es debajo, hasta esta mancha de aquí que corresponde a este mechón de pelo largo. Pero es que además hasta queda todavía un hilo del que se cosió. O sea, si todavía quedaba alguna duda, pues tenemos hasta un hilo que al descoser el sudario de la cabellera, con todo el cuidadito y toda la delicadeza, pues se quedó ese trocito de hilo sin retirar.
no solamente tenemos ese tipo de agujeros en la nuca, sino que también en la barbilla, en la zona donde había barba, pelo, donde también se sujetó de esa manera, cosiéndolo siempre donde había pelo. Aquí tenemos ya algo muy determinante, que es que estas manchas de sangre han sido producidas por elementos punzantes, que no hace falta ya que diga de qué estamos hablando. En la cabeza, elementos punzantes, estamos hablando, en caso de Cristo, Una corona de espinas. de la corona de espinas. Bueno, pues ya tenemos que este sudario se ha puesto sobre la cabeza de un cadáver que había sido coronado de espinas. Pero es que el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, en la parte de la nuca, observó estas dos manchitas que tienen un tamaño y una separación que corresponden perfectamente con lo que aparece en la sábana santa de los latigazos del látigo romano flagum. Es decir, puede que esté en la parte alta, digamos, esto corresponde allá a la espalda, la parte baja, esto en la nuca, en los mechones, pues digamos, entre el cuello y la espalda, parece que pudo haber recibido un latigazo, de forma que dejó ese tipo de látigo, esa marca, en la parte alta de la espalda, que ahora después cubriría el propio pelo. Otro descubrimiento muy inesperado, vamos, no inesperado, pero sí, digamos, muy determinante también, son estas bolitas blancas que aparecen sobre todo, donde había sangre. Y esas bolitas, cuando se analizan químicamente y a microscopio electrónico, se determina que son aloe. Aloe que, como recuerdo, dice el Evangelio que unos 40 kilos de aloe y mirra se utilizaron para el entierro de Jesucristo. Bueno, pues se espolvoreó aloe sobre el sudario cuando la sangre todavía no estaba del todo seca. Y estoy diciendo sobre la sangre. ¿Pero es sangre lo que hay en el sudario del Oviedo? ¿Quién ha dicho que es sangre? Pues lo dicen el doctor Delfín Villalain, ya fallecido, y su esposa, Teresa Ramos, catedrático de Medicina Legal, y su esposa también, dos españoles, pero claro, si lo dicen dos españoles, a lo mejor no tienen suficiente, claro, los españoles, el sudario del Oviedo, pues va a ser que son partidarios. Bueno, pues también lo dicen dos italianos, Tenemos confirmación independiente por Baima Bolone y Carlo Goldoni. Sí, dicen que es sangre humana y sangre humana del grupo AB, que es el menos frecuente de la humanidad. Bueno, pues ya sabemos también que es sangre del grupo AB. En el sudario del Oviedo hay bastante sangre. Hay bastante sangre, incluso más que en la sábana santa, lo cual es un indicio de que el sudario se utilizó para recoger la sangre. Por eso tiene tanta sangre. Estaba para eso, para que no se perdiera la sangre. Hay tanta sangre que incluso se ha podido llegar en el microscopio electrónico a ver los glóbulos rojos. Quizá la técnica ha permitido que estemos contemplando un glóbulo rojo de Jesucristo. Bien, pues el doctor Villalain se aplicó y se empeñó y hizo miles y miles de manchas para intentar reconstruir cómo se habían formado las manchas del sudario, mezclando edema y sangre, haciendo que hubiese distintas oleadas en tiempos. Dejo una mancha que se seque un poco, vuelvo a añadir otra mancha al cabo de unos minutos, y con eso llega a la conclusión de que las manchas del sudario muy probablemente eran la mezcla de edema y sangre en un cesto, y que habían transcurrido de forma suave, pero en distintas oleadas que se separaban pues del orden de 3/4 de hora, 1 hora. Entonces, con todo esto se llega a reconstruir esa utilización, esa secuencia, y en cada momento cómo se utilizó el sudario. Algo muy interesante. Esta mancha central que estaba enfrente del rostro, pues desde la nariz y la boca sale sangre que, como estaba en posición vertical,
pues cae por gravedad hacia abajo, hacia la barbilla y mancha la barba. Esta es la primera posición vertical y desde la nariz sale sangre, desde la boca sale sangre y llega a la barbilla. Pero claro, tenemos aquí resulta que una mancha en la frente, que también proviene de la nariz y la boca. La sangre no puede subir hacia la frente. Y no hubo más remedio, siendo honesto, y aunque no había ninguna sospecha de que hubiera sido así, no hubo más remedio que decir que para justificar que esa mancha fuese como es, que llegase hasta la frente, no hay más remedio que aceptar que el cadáver estuvo boca abajo, cuerpo a tierra, rostro contra suelo y con la cabeza inclinada, la frente incluso algo más baja que la nariz. De forma que esta parte de la mancha se produce cuando el cuerpo está en posición horizontal. Esto es algo inesperado, pero que es lo que inexorablemente lleva el estudio forense del sudario de Oviedo. Y este es el resumen. En la primera posición, como ya habéis dicho, alrededor de la cabeza. Una segunda posición en la que ya hacen que se separe la segunda capa que tenía por delante del rostro y da la vuelta completa a modo de capucha y hacen ese nudo en la parte alta de la cabellera. Y finalmente es retirado de la cabeza, porque para que llegue el aloe que he dicho a la parte de la sangre en la superficie que estuvo en contacto con el rostro, es necesario que el sudario ya no estuviese en contacto con el rostro, porque ese aloe se espolvoreó directamente sobre el sudario, ya separado del rostro. Con esto termino resumiendo los estudios científicos. Es un lino, confección tafetán muy sencilla, torsión Z, una alta densidad de hilos por centímetro. Se ha encontrado polen de la región mediterránea. Las arrugas indican cómo el paño fue doblado y anudado. La contaminación, bueno, pues que haya cera en un lienzo que está metido en actos litúrgicos, pero que haya lápiz labial significa que ha sido expuesto a la veneración exagerada. Quizá se propasaron aceptando una veneración que no tenían que haber llegado a que quede esas manchas de labios para todo el resto de la historia. Quemaduras, vale, la pintura de plata. Esto sí que es un poco bochornoso y es un poco vergüenza para el Cabildo, porque como he dicho que el sudario estaba en un marco de plata durante siglos, pensamos, la reconstrucción de los hechos parece ser que a lo mejor estaba ya algo deteriorado el marco de plata, y para repararlo, pues con pintura de plata, cogen un bote de pintura de plata e intentan, y el operario no se le ocurre más que poner la lata de la pintura encima del sudario, dejando todo el marco de una lata rectangular en dos posiciones con pintura de plata. Y la línea de perforaciones que nos ha convencido de que fue cosido. Además, pues tenemos lo de que tiene sangre humana post-mortem del grupo AB, que hay edema pulmonar en proporción de 1/6 con sangre, que fue utilizado alrededor de la cabeza de un hombre con barba, bigote y pelo largo, que había sangre vital en la parte de la nuca. Bien, pues con todo esto, ya, y después de décadas, el Cabildo, habiendo escuchado todos estos estudios, por fin venera el sudario de esta manera, digamos en posición horizontal. Pero durante siglos, o sea, desde el siglo XVI, en que se expone tradicionalmente muchos años, esas 3 veces al año y más veces, en ocasiones más extraordinarias, se ha venerado el sudario durante siglos, hasta finales del siglo pasado se ha venerado. ¿Cómo se ha venerado? Así, en posición vertical. Lo cual indica, y es obvio, que no entendían cómo se había utilizado el sudario, porque era como mostrarlo
con la cabeza inclinada. Entonces, han entendido, han visto que era razonable todos los estudios que coincidían en cómo se había utilizado y ahora ya se expone en una posición lógica. Vamos ahora con la secuencia de muerte y entierro. Esta parte, bueno, es una reconstrucción posible. No tiene por qué haber sido así, ni en todo, ni en los tiempos, pero es una de las más probables que nos informa el sudario, y no nos informa más que el sudario de este lapso de tiempo entre la muerte y la sepultura. Ni los evangelios nos cuentan más, ni ningún otro objeto nos cuenta lo que yo voy a contar ahora. Voy a empezar suponiendo arbitrariamente que el suceso empieza a las 3 de la tarde. Que a las 3 de la tarde muere Jesucristo. Y que unos minutos después empieza a sangrar, a salirle un fluido con apariencia de sangre por nariz y boca. Entonces, en un ambiente judío, la sangre de un cadáver judío no se puede perder. Hay que enterrarla. Hay que recogerla y enterrarla. Eso era hace 2000 años y eso es ahora. Los judíos, si un cadáver sangra por cualquier motivo, ya muerto, todavía hay algo de sangre, entierran la sangre. En los atentados, los rabinos, si hay muertos judíos, recogen todas las partes del cuerpo y la sangre, expresamente la sangre, con lienzos para enterrarla con el cadáver. Porque ellos tienen la convicción, la creencia de que en el día final tiene que estar todo el cuerpo, incluida la sangre que forma parte del cuerpo del cadáver. Pues, si estaban en un ambiente judío y los amigos o discípulos de Jesucristo ven que hay sangre con la cabeza inclinada y que se puede perder en tierra, es cuando les puede inducir a decir, ¿qué hacemos para que no se pierda esa sangre? Y entonces es cuando deciden quitarle la corona de espinas y coser de forma estable y permanente ese sudario en la parte posterior para que quede bien sujeto y con 2 capas por delante del rostro. ¿Por qué 2 capas? La primera hipótesis que se dijo de por qué la habían doblado y hubo 2 capas, se propuso que es que había un obstáculo que era el hombro, el brazo derecho, que la cabeza estaba apoyada sobre el brazo derecho y no podían terminar de rodear la cabeza, pero en realidad con simulaciones de cadáveres o con las esculturas que se hacen de Cristos muertos con la cabeza inclinada, tú accedes perfectamente a rodear la cabeza. No parece que esa sea la primera razón, no parece que sea la correcta. Sin embargo, el que la intención fuese recoger la sangre justifica perfectamente el que hubiese 2 capas. Porque lo que es evidente es que la primera capa estaba empapada y que se empapó también la segunda. Con lo cual dijeron, vamos a ver, el riesgo es que se nos vaya, mientras que tiene la cabeza inclinada, se nos vaya a caer la sangre hacia adelante. ¿Para qué le vamos a dar la vuelta completa? Vamos a ponerle las 2 capas porque vemos que se está empapando la primera y todavía vamos a poner el máximo cuidado con una segunda capa para que no se pierda ni una gota de la sangre. Esa es la explicación que yo propuse y que más o menos se empieza a aceptar. Entonces, hacia 1 hora después de haber muerto, a las 4 de la tarde, le colocan el sudario sujeto por detrás, por el lado izquierdo y con 2 capas por delante. Pero 1 hora después, le descienden de la cruz y le dejan boca abajo. Los brazos, por la secuencia e intensidad de esas manchas, en esa hora posterior parece que los brazos no se los mueven. Ya con rigidez cadavérica y con los brazos extendidos, si los intentan juntar, están apretando los pulmones, habría salido algún borbotón más y no aparece. Por tanto, parece que al menos los brazos los mantienen extendidos, todavía. Eso es compatible con que aún tuviese el patíbulo, el travesaño horizontal, o no. Pero le caben las 2 posibilidades. El caso es que le mantienen así boca abajo. Hemos llegado a la conclusión de que tuvo que en algún momento estar boca abajo y aproximadamente 1 hora después de haberle puesto el sudario. Esto es incompatible
con que en ese momento estuviese al cuidado de los judíos. Ningún judío hubiera puesto un cadáver boca abajo. Es una ofensa. Entonces, ¿por qué le pusieron boca abajo? Una posible explicación es que en ese momento todavía estaba al cuidado de los romanos, hicieron un ultraje adicional a este cuerpo. Una burla a sus compañeros judíos. Si estaban todavía en trámite porque lo habían bajado de la cruz, pero ¿este cadáver dónde va? ¿A la fosa común o al final va a conseguir alguien que lo lleven a un sepulcro individual? En esas gestiones que estaban haciendo ante Pilato, pues todavía no habían concedido el cadáver a ninguna otra persona. Y esta es una posible explicación de por qué estuvo boca abajo durante otra hora más. Ya 2 horas después de haberle puesto el sudario, 3 horas después de muerto, parece que ya le ponen boca arriba para transportarle. Ya al estar boca arriba ya no hay riesgo de que se pierda más sangre por delante, le hacen la capucha completa, pues si acaso digamos hay algo que se vaya para atrás, y lo llevan al sepulcro. Una vez en el sepulcro, el sudario ya había cumplido su misión, que era recoger la sangre del cadáver y enterrarla. Como ya está en el sepulcro, ya lo pueden separar y dejarlo en lugar aparte. Ya está enterrado con el cadáver. Siempre y cuando además, con la práctica judía, envuelven al cadáver totalmente de pies a cabeza. Y lo envuelven en la sábana. Mi opinión es que es una sepultura provisional. Porque se acercaba ya el sábado y no podían seguir con el ritual. Un ritual de entierro judío es de varias horas. No les daba tiempo a hacer el ritual completo con oraciones, con la secuencia que tienen ellos. Entonces, probablemente dicen, lo dejamos así y ya seguiremos cuando pase el sábado. Pero claro, cuando pasa el sábado ya resulta que van y no encuentran el cuerpo. Lo único que encuentran son los lienzos. Y ahora entenderemos a lo mejor un poco mejor qué es lo que nos dice San Juan. Que Simón Pedro llega detrás de Juan, entra en el sepulcro, la sábana tendida y el sudario con que le habían cubierto la cabeza desde la cruz al sepulcro, no con los lienzos sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, pues esto es una información posible de lo que pudo pasar en esas 3 horas entre la cruz y el sepulcro. 2 menciones, esto lo he acortado un poco porque luego como hay preguntas, pues podemos entrar en más. Este libro que estaba la información dispersa y en español en varias fuentes, pues me pidieron que si la podía escribir en inglés. Yo, que sé poco inglés, he tenido que hacer un esfuerzo grande para poder reunir toda la información que se tenía hasta hace un par de años, que tampoco ha aumentado mucho, y ahora honestamente puedo decir que en este momento es la Biblia del sudario. ¿Qué digo que no se suele destacar mucho en otras conferencias? Pues que entre los pólenes que encontraron en el sudario, la acacia albida de Lille, en los bancos de datos actuales modernos, dice que no aparece en España. Dice que no aparece en Europa, dice que no aparece en Turquía, que aparece en el centro de África y abundante más en Tierra Santa. Luego quiere decir que el sudario del Oviedo en algún momento de su historia ha debido estar en Tierra Santa. Y otra circunstancia que también participé directamente y aparece también destacada en el libro es lo de que junto a la punta de la nariz hay un exceso de polvo. Se hizo con fluorescencia infrarroja con un detector portátil en unos 50 puntos del sudario, fueron midiendo los elementos químicos que había, y entre ellos el calcio, que es digamos el polvo, la tierra. Pues resulta que junto a la punta de la nariz había 3 puntos que destacaban sobre el resto, estadísticamente eran únicos. Había una concentración de polvo junto a la punta de la nariz que llamaba la atención y que destacaba sobre el resto. Volveremos sobre este punto. Bueno, pues con esto más o menos cierro el tema de eso, con esas 2 ideas
sobre lo que aparecen algunos detalles que se suelen mencionar menos en las conferencias del sudario. Y ahora vamos con la última parte, que yo creo que también es bastante interesante. La correspondencia con la sábana santa. Ambos, la sábana santa, como ya he dicho, que esta es su forma de verla al natural, como ya he explicado antes, y cuando se ve con el negativo, eso que ya los que no peinan canas a veces no saben ni lo que es el negativo, porque ya está la fotografía en el móvil, pero todos nosotros, o casi todos, sabemos lo que es un negativo, que era el carrete ese que metíamos en la cámara y que cuando lo llevábamos al laboratorio no sabíamos ni lo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, pues el negativo es donde aparece una figura mucho más natural, un rostro que se entiende mucho mejor. Aquí lo tenemos ya en primer plano del rostro, los ojos cerrados, estas heridas que tiene en la frente también de coágulos de sangre de la corona de espinas, viene la nariz, el pómulo ahí partido, la barba bilobulada. Bueno, pues ambas reliquias, tanto el sudario como la sábana de Turín, la tradición dice que son reliquias de Cristo. Yo voy a repasar estas 5 situaciones de coincidencia. El rostro, la nuca, el polvo en la nariz, como he dicho que iba a traer otra vez, la coleta y los mechones. Esto es lo que ya vimos al principio, una primera aproximación de lo que es la frente, la nariz y la boca, y lo que es la barba. Bueno, pero ya más en detalle y puestas a la misma escala, esta mancha central en la que estuvo en contacto con el rostro, si yo cojo el contorno de esas manchas y las sitúo sobre el rostro de la sábana de Turín sin deformarlas, veo que este embalse de la frente tiene aquí una silueta que corresponde a ese 3, a ese coágulo en 3 de la sábana de Turín. Como que es una barrera para que el fluido que llegaba a la frente no pasase de aquí. Por aquí arriba corresponde con el principio del cuero cabelludo, por aquí corresponde a las cejas. Fijaros que aquí hay un ensanche, aquí hay un ensanche de este canal que corresponde con las cejas. Por efecto capilar, los pelitos de las cejas absorben ese fluido y lo ensanchan. Y luego esta gota que hay aquí, esa gota que hay aquí, no corresponde a algo que saliese de nariz y boca, porque no hay continuidad, está separada. Esa gota que hay aquí está encima de una gota que hay en la frente de la sábana santa. Pues cuando vemos en detalle esa gota en la sábana santa, observamos que solamente está el borde de la gota. La parte central de la gota no está. Justo donde sí aparece una mancha en el sudario. Es posible que esta gota esté la mitad en la sábana santa y la mitad en el sudario. Bueno, pues esta es una primera coincidencia a nivel del rostro. La parte de la nuca que corresponde a la coronación de espinas, nada menos. Esto es algo muy muy singular y específico del caso de Jesucristo. Cuando situamos el sudario y la sábana santa, la parte de la nuca, y las ponemos a la misma escala, pues hago lo mismo que antes. Cojo y marco el contorno de esas manchas de la nuca y las traslado sobre las manchas que tiene la sábana santa. Vemos que en la parte central hay un conjunto de manchas alineadas que parece que es una mancha más grande, y luego a los lados y a la misma distancia hay otras manchas más pequeñitas y separadas a la misma distancia en ambos lienzos. Bueno, pues esta tortura específica de Jesucristo, que son manchas de sangre vital del grupo AB, que es el menos común de la sangre en los humanos, está en ambos lienzos. Así que tenemos que ambos lienzos han sido utilizados sobre un hombre. Ya nos hemos quitado de candidatos a la mitad de la humanidad, más o menos. Ha sido utilizada sobre un hombre con barba y bigote. Ya hay algunos hombres que tenemos barba y bigote, pero no todos. Ya vamos quedando unos pocos candidatos. Pero es que es barba, bigote y pelo largo, que en la modernidad es difícil encontrarlos. Aquí no hay ninguno. Ya en esta sala no hay ningún candidato a haber utilizado el sudario de Oviedo.
Pero además, los dos individuos, el que utilizó el sudario y el de la sábana santa, tenían el mismo grupo sanguíneo AB. De forma aleatoria, eso es una coincidencia entre 330 casos de forma aleatoria. No es fácil que coincidan por la frecuencia que se da del grupo sanguíneo. Pero es que además de todas esas coincidencias, a ambos les coronaron de espinas. Así que ustedes verán si hay suficientes coincidencias o no para pensar que ambos lienzos se utilizaron sobre la misma persona. El polen que se encontró en el sudario de Oviedo resulta que también se encontró en la síndone, y que la variedad de ese polen en Israel pues tiene nada menos que estas espinas, curiosamente. Polvo en la nariz. Bueno, pues como he dicho, en el caso del sudario se encontraron ese exceso de polvo con la fluorescencia de rayos X. La misma técnica de fluorescencia de rayos X en 1978 en la síndone, aunque con un aparato más antiguo, porque habían transcurrido varias décadas, pero justo en el mismo punto es donde existía en la sábana santa el mismo exceso de polvo en la nariz. ¿Cómo es posible que en la nariz se tenga ese exceso de polvo? Lo normal es que el polvo del suelo pues esté en los pies, pero que esté en la nariz, cabe pensar que es que si realmente iba camino del Calvario con los brazos atados al patíbulo, al travesaño horizontal, y se cae de frente, no puede parar el golpe con las manos y lo para con el rostro. Y ahí se le queda en esa nariz ya ensangrentada un buen grupo, un grumo de polvo que ya no se lo puede quitar en el resto de su pasión. Y que cuando le cubren con el sudario y después con la sábana, pues seguía teniendo ahí ese exceso de polvo. ¿Qué es eso de la coleta? Bueno, pues en la parte de la espalda de la sábana santa hay este mechón, que esta representación artística la ha puesto así, este mechón que le cae desde la nuca todo a lo largo hasta casi la mitad de los omóplatos. Entonces, este mechón, que no tiene apariencia de tener ningún elemento de sujeción, pues en el caso del sudario correspondería precisamente a que este mechón de aquí, que hemos visto con esta mancha aquí, que se puede producir precisamente con un manojo de pelo manchado de sangre. Esta es una simulación con ese manojo de algodón manchado de sangre, pues da lugar a una mancha muy parecida a la que aparece en el sudario. Entonces, como en el caso del sudario se cose el mechón a la parte posterior del cabello, ahí lo tenemos, este es el mechón ese apelmazado que tiene ahí, pues resulta que cuando situamos el sudario, las manchas ahí, vemos que justo hay una inclinación aquí que corresponde perfectamente con el ángulo que tiene en la sábana ahí, y que aquí acaba y aquí cae ya de forma vertical el mechón, y que la hilera de puntadas que hemos visto antes está perfectamente delimitando ese mechón ahí, recogiendo el pelo para que caiga apelmazado. Esto me dio por intentar también comprobarlo con mi hija. Digo, no te laves la cabeza. Después de haber estado unos cuantos días, déjame que te cosa como se cosió el sudario, a ver qué pasa. Bueno, pues así lo tenía antes de coserle, y así le queda después, pues efectivamente, algo apelmazado el mechón de la espalda. Luego la explicación de que aparezca una especie de coleta en el hombre de la sábana santa lo explicaría el haber tenido cosido durante 2 horas el sudario apelmazando el pelo manchado de sangre, polvo y sudor. Y por último, los mechones. ¿Qué pasa con los mechones? Pues que cuando hacen la imagen tridimensional de la sábana santa, pues les sale que los mechones laterales le cubren la oreja
y le llegan hasta el hombro. Pero una persona con pelo largo, tumbada, pues resulta que el pelo ni le cubre la oreja ni le llega al hombro. ¿Cómo es posible que tenga los mechones así? Ah, vale, ya, me lo imagino. Es que claro, cuando muere y inclina la cabeza hacia adelante, el pelo, que estaría muy manchado y tal, pues se va hacia adelante. Claro, si encima le ponemos un sudario, durante 2 horas, pues se le va a quedar, digamos, cada vez secándose más, se le va a quedar en esa posición. Esto es una idea, pero a mí me dio por comprobarla. Y cogimos a este voluntario que quiere permanecer anónimo y le llenamos la cabeza de gotitas de sangre como si fuesen de la corona de espinas. También le llenamos un poquito de polvo como si fuera el camino, algo de suelo fisiológico a modo de sudor. Le hicimos todas esas perrerías simulando la pasión de los cabellos. Y luego le dijimos, inclina la cabeza. Está muerto, inclina la cabeza. Y efectivamente, los mechones se van para adelante. Y entonces le ponemos el sudario alrededor de la cabeza. Así dejamos transcurrir un tiempo y tal, y luego decimos, te lo vamos a retirar, túmbate, que ya estás en el sepulcro, te lo vamos a retirar. ¿Qué obtendría? ¿Qué obtuve? ¿Cómo estaban al final esos mechones? Pues le cubren la oreja y le llegan hasta el hombro. Comprobado experimentalmente. Entonces, terminando, la sábana santa y el sudario son 2 lienzos con trayectorias muy diferentes, sin embargo la tradición ha considerado ambos como reliquias de Cristo. Tanto el sudario como la síndole se han utilizado sobre un individuo, un varón, con barba, bigote y pelo largo, y que tiene una buena correspondencia de los otros elementos anatómicos del rostro. El grupo sanguíneo coincide, que es el menos frecuente de la humanidad, y hay una cantidad sorprendente de polvo junto a la punta de la nariz en ambos lienzos. Sábana santa y sudario tienen sangre vital en la zona de la nuca. Eso quiere decir que poco antes de morir todavía seguía sangrando esas heridas. Ambos tienen una mancha principal flanqueada por otras menores a una distancia similar. Los dos indican la presencia de esa colera. Eso de que los mechones cubran los pómulos, la oreja y llegan hasta el hombro, lo explicaría los mechones laterales del cabello del hombre de la sábana se explican por la utilización de un sudario como el de Oviedo. Por tanto, considero que es extremadamente improbable que todas estas coincidencias se produzcan por casualidad o por azar. Ustedes dirán si la tradición tiene razón o no. Hasta aquí voy a. Lo del libro, aquí he traído 2 ejemplares, está carísimo, en internet, en el Amazon, está casi a 100 euros, pero bueno, yo, esto es lo que a mí me ha costado, 64 euros, si alguno tiene interés, pues podría adquirirlo esta noche. Y ahora, pues nada, a las preguntas, a ver si consigo responder alguna. Es muy interesante la historia del arca, ¿no? Del Arca Santa. ¿Puede volver a enseñar la foto, por favor? ¿Del Arca o de la trayectoria? No, del arca. Sí, bueno, ahora ya sale aquí, ¿verdad? Eso es. ¿Esta tendría que ser del siglo VI? A ver, el arca que hoy se conserva en Oviedo no es el arca que vino de Jerusalén. Lo que es el recubrimiento de plata es de Alfonso VI y lo que hay debajo ya es una madera más moderna que no se conserva. Lo curioso es que no se conserve nada del arca original, que decían la documentación que sí le habían hecho los apóstoles y tal. Entonces es un poco sorprendente que no se conserve el original. Por lo demás, pues, me deja totalmente convencido, pero desde el punto de vista del trazado histórico, esta es una obra bastante más tardía. Bueno, claro. acaba de decirlo. Y
Nada más que esto, porque... Sí, lo que es el arca original no se conserva. Y esta arca sí, lo que es la cubierta es muy antigua, pero es del siglo XI. Luego, una cosa, usted ha dicho a lo largo de su explicación que el sudario se lo han quitado. Sí, se lo quitaron en el sepulcro. Bien. Y la palabra que han puesto en español es enrollado, que es una traducción bastante, no demasiado pertinente con la palabra exacta griega. Porque la palabra griega quiere decir como si estuviese autosustentándose. Por eso, San Juan entra, ve el sudario aparte y textualmente dice vio y creyó. ¿Por qué? Porque el sudario estaba en una posición absolutamente no natural, porque hubiese estado pues replegado y pues plano casi, ¿no? Pero no, estaba la palabra griega, ustedes traducen con el... ¿Qué es lo que está intentando, qué es lo que imagina que está, cómo estaba ese autosustentado, qué es lo que estaba imaginando? Como si estuviese con un relleno dentro. Ahora no me recuerdo exactamente la palabra griega. Que muchísima... que ha sido traducida siempre muy mal. En todos los idiomas. Bueno, sí hay discusiones sobre ese versículo, hay discusiones importantes. Y la interpretación de ese versículo... Perdón, ¿qué versículo es? ¿No? ¿Qué versículo es el que está diciendo? El versículo del que hablo es el que está al principio. El 21 de San Juan, el capítulo me parece. El 20. Yo digo, enrollado en un sitio aparte, este versículo ha tenido, digamos, es objeto de discusión, y lo del sudario, antes de que se conociera el sudario de Oviedo, pues los exégetas intentaban entenderlo, y empezaron otros a decir, eso de los mechones que estuviesen, digamos, cubriendo la oreja, es porque tenía una mentonera, y que el sudario era la mentonera. ¿Qué es eso de mentonera? La mentonera es como lo que le ponen a los que te le dan dolores de muelas, uno aquí con un nudito aquí arriba, ¿no? El lienzo así enrollado y aquí arriba. Entonces dicen, cuando desaparece el cadáver, porque piensan que esa mentonera la tuvo debajo, cuando estaba, digamos, cubierto por la sábana santa. Y entonces dicen, lo que ve San Juan, el sudario enrollado en lugar aparte. Vamos, si dicen que en lugar aparte no está con los lienzos, pero estiran la interpretación para decir, no, estaba en su sitio. Bueno, vamos a ver. No se han puesto a intentar reconstruir lo que sus ideas les dan. Si desaparece el cadáver, que tenía una mentonera, la mentonera se queda debajo entre la sábana y no se ve. San Juan no la ve. Se podría ver un bulto, pero no puede decir enrollado, no sé qué, no sé cuánto. No puede ser. No es una mentonera. Si tenía mentonera, no es el sudario, porque el sudario se ve y el sudario está en lugar aparte. Entonces, ¿cómo estaba el sudario? Enrollado, erguido, no sé. Eso no lo sé, pero que, digamos, no estaba con los lienzos, y ahí, digamos, ese sudario, lo que era el Evangelio, hay muchas interpretaciones, pero normalmente el que tiene esas interpretaciones distintas no sabía de la reconstrucción del sudario de Oviedo. Una vez que se sabe, yo creo que se va aclarando uno de lo que es lo que quiere decir este hecho. No, para mí su reconstrucción es absolutamente lógica, más bien a la luz de la palabra griega original que viene traducida enrollado. Es decir, el sudario es una componente fundamental del por qué San Juan ve, y la postura en la cual se encuentra el sudario. Y ojo,
el Evangelio lo ha escrito él mismo, ha utilizado una palabra que claramente no quiere decir enrollado, sino que está ahí como si estuviera suspendido. No Ya. sé si me explico. Puede ser que... Pero en el sudario. Que conservara la forma. Puede Sí, ser que, manteniendo forma de la forma. cabeza. Sí, sí. que Esa es la palabra. puestos a imaginar, porque como dices, no conocemos la... Siempre se ha que traducido. Jesucristo al resucitar, Rígido. o sea, primero que el sudario no se lo hubieran retirado, sino que estuviera Es que debajo de la sábana No, santa. eso es imposible. Eso es imposible. por enseguida... Es imposible. creyó. Perdona. Una de las ideas que también a veces se menciona es el sudario lo mantuvo la cabeza, incluso habiéndole cubierto con la sábana. Vamos a ver. La imagen que tiene la sábana santa es incompatible con que tenga la cara cubierta con el sudario, porque si lo tiene cubierto con el sudario, la imagen hubiese sido en el sudario y no sabríamos si hubiera llegado a la sábana santa. Claro, pregunta. Fuera, esa es descartada. Entonces, bueno, ya te digo, de interpretaciones de estas hay varias y esta es una posible, pero el sudario entiendo, y eso ya es especular, que fue retirado muy cuidadosamente, muy delicadamente, descosiéndolo, y al retirarlo, pues sí que pudo mantener un poco el contorno, digamos, el relieve, un poco, y a lo mejor lo dejaron incluso vertical, pero eso son especulaciones y lucubraciones, y a lo mejor es eso lo que estamos imaginando, ¿no? Sí. Vale, pues yo creo que ya sobre Otra esto... cosa ya más, cuando es que habla a la vez, en este versículo del Evangelio se menciona a la vez la sábana santa y el sudario. Entonces, claro, la traducción, como se escribe todo tan sucintamente, porque los evangelios lo escriben todo muy sucintamente, cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Pero vio y creyó, a lo mejor se refiere a cómo estaban puestos los lienzos, más que a cómo estaban puestos los sudarios. Sí, Máximo, dice que cuando el vio y sudario... creyó se refiere más bien a los lienzos, a la sábana santa, más que al sudario en sí. Hombre, vamos a ver, si la sábana santa, pero también estos son, digamos, ideas, y no es que se deduzca de los datos que tenemos, pero si estamos pensando que esa imagen que tiene la sábana santa se produce con un cuerpo que estaba envuelto en ella y que desaparece, porque digamos, casi podemos concluir que el cuerpo desaparece de una manera inexplicable. Hasta ahí casi podemos llegar. Claro, si queda aplanado, si queda, digamos, un cuerpo que se roba, la parte de arriba hay que retirarla, hay que dejarla fuera, no se puede quedar la mitad encima de arriba, encima de la de abajo. Entonces, si ha desaparecido y ha caído flotando, digamos, sobre la parte de atrás, y ha quedado esos dos lienzos uno encima del otro, pues eso puede hacer creer, no se lo han llevado, no se lo han llevado. Esto es que ha desaparecido el cuerpo. Al menos Juan cree que, lo ve que ha desaparecido el cuerpo, ¿no? Y no que lo hayan robado. Venga, más preguntas, sí, porque espera un momento, ahí tenemos otro y luego vas, ¿vale? De todas maneras, poco mayor abundamiento, imagino, pregunto, a la vez que se me ocurre la idea, es un modo de preguntar sin interrogación, que los judíos, además de la sábana, luego vendaban al cadáver, ¿no? De la misma manera que Lázaro salió atado y sobre digamos, si ha sido atado, si ha sido incluso lavado y todo eso. Yo por la imagen que tiene la sábana santa, a mí me parece que es incompatible con que estuviese atado. Atado por fuera, entonces, el domingo por la mañana iban a continuar. Iban a continuar. Entonces, cuando hubiesen finalizado, progresado en el ritual, terminaría atado. Pero yo creo que el viernes se les echa la hora encima, para que todos lo entendamos. Mira la hora que es,
vamos a dejarle así bien cubierto y ya volveremos cuando pase el sábado. De hecho iban las mujeres. Lavado no, ni aunque hubiesen ido a continuar y hubieran continuado el lunes, digamos el domingo, ¿no? No creo que lo hubiesen lavado porque al tener manchas de sangre cadavérica, si la lavan se va en el cubo. Entonces esa tenía que quedarse enterrada, con lo cual se lava los cadáveres que mueren en su cama enfermos para que no hayan sangrado y con sus vestiduras, con unas vestiduras especiales, les ponen sus pantalones y sus túnicas y luego los cubren, los atan y todas esas cosas. A Lázaro le harían eso. Pero en el caso de una muerte violenta en el que el cadáver ha sangrado, creemos que no se lava. No parece que tenga lógica que se lave cuando resulta que no quieren perder la sangre. Claro, y además, como usted decía, no han tenido absolutamente tiempo. Y el Evangelio lo dice muy bien, que se van pensando que en la mañana del domingo van a acabar el trabajo, y lo dice claramente. Yo creo que sí. No hay duda. ¿Y el lienzo de la Verónica? ¿Dónde está? La Verónica, vamos a ver, la Verónica, que es ese paso del Via Crucis en la que una mujer se acerca a limpiar el rostro y entonces queda el rostro de Cristo, pero tal y como nos lo presentan, un rostro de Cristo positivo, no unas manchas. Es que nos dicen que aparece cuando nos presentan la Verónica, es un rostro positivo con sus cejas, sus ojos, su nariz y su boca. Eso aparece tardíamente. O sea, en la tradición de la Verónica no es de los primeros siglos. No está en el Evangelio. No está en el Evangelio. No es de los primeros siglos. Yo no sé si se consolida en el siglo XII, quizá había algunas cosas anteriores. Entonces, dicen, es el verdadero rostro de Cristo. La Verónica es, digamos, lo que tiene en sus manos es el verdadero rostro de Cristo. Entonces, ¿por qué el verdadero rostro de Cristo? Porque creían que tenían el verdadero rostro de Cristo en algún sitio. Y entonces, si en la sábana santa tiene una imagen y alguien en la antigüedad vislumbra y dice, yo estoy viendo aquí, aunque es una imagen muy rara, yo estoy viendo aquí el rostro. Y este rostro no es un rostro imaginado, pintado, este es el verdadero rostro de Cristo. Entonces, cuando un pintor de iconos interpreta lo que está viendo, pinta un rostro que dice que este no es, me lo he inventado, este es el verdadero rostro de Cristo. Entonces, los santos rostros son, igual que decimos la Mona Lisa o la Gioconda, cuando dices, tengo aquí una Gioconda, una copia, ¿no? Pues tengo un santo rostro. Tengo un santo rostro quiere decir que esto es lo que es el verdadero rostro de Cristo. Un cuadro del verdadero rostro de Cristo. Un cuadro. En Jaén, en Roma, en todos los sitios, lo que tenían era una pintura que pretendía ser el verdadero rostro de Cristo. Y eso, a través de la leyenda, llega, digamos, a configurarse en que lo obtienen esa mujer en el camino del Calvario. Pero una reconstrucción algo más verosímil, aunque tampoco tiene por qué ser así, es que al descubrir el rostro en la sábana santa, empiezan a pintar el rostro como si fuese, digamos, diciéndole, Jesucristo era así, este es el verdadero rostro de Cristo. Y entonces eso lo copian y llegan, digamos, a distintos sitios del mundo cristiano como que es un verdadero rostro de Cristo. Pero son pinturas. Y en Roma, que digamos es la que ha tenido una de las Verónicas, le llaman Verónica, que es de las que ha tenido, digamos, como más importancia o más consideración, pues actualmente, ¿qué es? Es un cuadro que tiene, como casi todos los iconos de esto, la plata, ¿no?, rodeando el rostro, la lámina de plata, y dentro se ve, ya no se ve nada. Es tan antiguo que lo que era la pintura se ha ido difuminando, se ha ido oscureciendo, y ahora, bueno, pues
vislumbras dónde estaban los ojos, porque claro, tienen la forma de una cabeza, pero tienen la forma sobre todo porque el contorno de la lámina de plata, pero ya no se ve nada. La Verónica yo creo que es la leyenda que tiene su germen en el rostro de la Sábana Santa. Sí, sí, que ha sido el origen de muchísimas cosas. Toma en cuenta que la Sábana Santa, desapareciendo de Judea, posiblemente a raíz de la llegada de los musulmanes, pues se fue a Armenia. De Armenia se fue a Constantinopla, volvió a Armenia, volvió a Constantinopla, viajes y de vueltas, y de Constantinopla, en el 1200 y pico, desapareció y apareció en Francia. ¿Por qué? Recordamos que entonces se creó el Imperio Latino y fue un saqueo de Constantinopla. Y una de las cosas más importantes, evidentemente, para llevarse, era la Sábana Santa. Y de ahí acabó en manos de la familia Saboya. Sobre esto, de la historia de la Sábana Santa, que no es el tema de hoy, pero bueno, Claro. también alguna precisión. La historia previa de la Sábana Santa, el consenso es que era el mandilión, que era lo que apareció en Edesa, pero todas las reproducciones del mandilión, todo lo que nos ha quedado del mandilión, son rostros en positivo. Eso lo quiero precisar, o sea, copia de la Sábana Santa hay, todavía se conservan decenas, y yo las he observado, las he analizado también, pero una copia de la Sábana Santa que intenta reproducir lo que se ve en la Sábana Santa, intenta reproducir el negativo, o sea, es lo que hemos visto. A ver, o sea, cuando intentan copiar la Sábana Santa, intentan estos trazos, y el pintor se vuelve loco porque no tiene el concepto de negatividad. Las copias se han hecho a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, y en España tenemos de las más antiguas y de las mejores. Incluso tenemos copias que se hicieron antes que las quemaduras, con lo cual nos informan de las partes quemadas. En Noalejo, en Jaén, el que tenga oportunidad, Noalejo, tienen 2 copias previas al incendio. Bueno, pues esas copias que intentan reproducir el negativo y se ven y se desean porque, claro, les traiciona en la intuición, o sea, al final mezclan el negativo con el positivo. Bueno, todas las reproducciones del mandilión son positivos, es decir, se ve un rostro normal con su cabellera y su frente clarita, la punta de la nariz clarita, o sea, es un positivo, ¿vale? Entonces, el mandilión de la actual Urfas, o sea, el Urfa, que es la antigua Edesa, lo rescatan para Constantinopla y lo tienen en Constantinopla, junto a la mayor colección de reliquias que tenían, o sea, la más famosa de todas las colecciones de reliquias del siglo 8, 9, 10, 11, 12 y principios del 13, todavía hasta mitad del 13, la colección de reliquias está en Constantinopla y allí tienen de todo. Entre ellos tienen el mandilión. Pero en otra iglesia, y esto es un poco contra la versión oficial, en otra iglesia que es Santa María Blanquerna, que está en el norte de la ciudad y no en el Palacio Imperial, un cruzado es el que dice: los viernes exponen toda la derecha de pie la Sidón, o sea, él era francés y en los griegos le llamaban síndone, y dice Sidón, las ponen toda de pie donde se puede ver perfectamente la figura de nuestro Señor. Es decir, está diciendo, donde envolvieron a Jesucristo, está diciéndonos que es lo que hay en Turín, una sábana con imagen. Y eso no estaba en la colección del Palacio Imperial donde estaba el mandilión. Y dice, después de que la ciudad fue tomada, ni griego ni francés, o sea, ni los de allí, ni los que lo invadimos, sabemos qué pasó con esta sábana.
Lo que desaparece es las sidoni, esa la síndone, que tenían en el norte de la ciudad, en la iglesia de Santa María de Blanquernas. La colección de reliquias del Palacio Imperial al final la adquiere San Luis, Luis IX de Francia, y a él le llega un relicario del Mandilión, lleno, vacío, no lo sé, pero eso es, digamos, una contribución que yo defiendo y que la veo muy bien documentada, pero que escandaliza a los que conocen el tema de la Sábana Santa, porque para mí entran muchas dudas de que Mandilión y Sábana Santa fueran lo mismo. ¿Qué es el Mandilión? ¿Qué es el Mandilión? ¿Qué es? ¿El Mandilión qué es, verdad? El Mandilión es lo que corresponde a una leyenda antigua del siglo VII en el que dice que el rey de Edesa, Adgar, que no me acordaba el nombre, pues está enfermo de lepra y entonces envía un emisario cuando vivía Jesucristo y estaba predicando. Y entonces le envía con la misión de sacar un retrato de Jesucristo. Entonces está predicando Jesucristo y el emisario intenta pintar, pero le cuesta mucho. Entonces Jesucristo, que es conocedor de todas las intenciones, se acerca, pide una toalla y se seca la cara y deja impresa su rostro en ese lienzo. Entonces él se la lleva a su rey en Edesa y al desplegarla delante del rey, el rey se cura. Esa es una leyenda, ¿vale? Ese lienzo con el verdadero rostro de Cristo impreso milagrosamente, esa permanece en Edesa durante siglos, hasta el 944. Y allí, bueno, pues hay ya reproducciones, hay textos. Empieza a haber textos en los que dicen, no solo dejó su rostro impreso, sino su cuerpo entero. ¿Ya? Entonces puede ser la Sábana Santa. Y luego, cuando llega en el 944 a Constantinopla, el emperador Constantino VII Porfirogeneta dice, está hecha con sudores, y también ya dice, puede que se dejase impresa durante la predicación o en el huerto de los olivos cuando sudó sangre. O sea, no sé qué vería en el Mandilión, que ya pensaba que aquello ya estaba ligado a la pasión. No, aunque no estaba muerto del todo, porque en el huerto de los olivos todavía no se había muerto. Entonces, ese Mandilión tuvo una fama tremenda, era como un estandarte de la ciudad como protección. Quien tenga el Mandilión estará a salvo de que la ciudad sea socavada, ¿no? Bueno, pues entonces tenía tanta fama que el emperador de Constantinopla va allí y lo rescata. Y además rescata, pero que todo esto hablan de el rostro, y algunos textos mezclan con que el cuerpo entero. Y en ese Constantinopla no solamente rescatan lo que es el lienzo, sino la teja, la baldosa que había cubierto ese rostro y que también se había transferido. El Mandilión y el Queramión. Y las dos piezas estaban expuestas en el Palacio Imperial en la colección de reliquias. Y tenían una fama de que dio un rescate enorme de presos y de dinero el emperador de Constantinopla para poder rescatar esta reliquia que tenía fama de que era el verdadero rostro de Cristo, no impreso por mano del hombre, o sea, aqueropoieta, dice el griego, que es no hecha por mano del hombre, así es como la denominaban. Y que hay textos que te dicen que aquello tenía que ser algo raro, no hecho por mano del hombre, hecho no con pintura, pero al final todas las representaciones del Mandilión es un rostro de Cristo en lienzo, no en madera, en lienzo. Bueno. Pero ese Mandilión realmente supuesto existe actualmente, no. Ese Mandilión, es una lo que yo te digo, no que lo que dice todo el mundo, lo que yo te digo es, permaneció en Constantinopla, en el Palacio Imperial, después del saqueo.
llegó, digamos, a estar custodiado por Balduino II, que fue el que le entrega la colección de reliquias a San Luis para que los exponga en la Sainte-Chapelle. Entre la colección de reliquias había un relicario que era el mandilión. Entonces, ¿qué dicen algunos? El mandilión lo que le envía, ese relicario, esa caja con piedras preciosas, guardaba dentro la sábana santa. Y por eso llega a Francia y la tiene San Luis y luego sus herederos. Y al final acaba entregándosela al señor este francés, Geoffroy de Charny, ¿vale? Pero esa es una versión, ¿vale? Yo creo que ese relicario guardaba un lienzo con una pintura muy deteriorada que en los inventarios posteriores, cuando ya estamos hablando del siglo XIV y XV, dicen en los inventarios la Verónica. Luego, como antes no se hablaba de Verónica, cuando un rostro de Cristo con fama de ser auténtico se le llamaba Verónica, pues los escribas de la Sainte-Chapelle le llaman Verónica. Entonces yo creo que todavía estaba allí, hasta que llegó la Revolución Francesa, que se cargó eso y muchas más cosas. Y entonces del mandilión no queda nada. De la corona de espinas queda algo que guardaban el Notre Dame, y un trocito de lo de la cruz que lo guardan en el Museo del Louvre. Pero prácticamente la colección de reliquias Pero luego en una iglesia de Roma, en la Santa Cruz también. Eso no tiene nada que ver. Claro, lo de la Santa Cruz, también lo puedo contar, lo de la Santa Cruz, si os interesa. Sí, es muy interesante cuando veáis a Roma ir a la iglesia de la Santa Cruz, que está, digamos, bueno, San Juan de Letrán, todo para allá para adelante, según sales de San Juan de Letrán, para adelante y a la derecha. Esa iglesia está en la zona donde estaba el palacio residencial de Constantino y de su madre Santa Elena. Al estar en esa zona residencial donde vivía Santa Elena, que fue la que se encargó de encontrar el sepulcro, que hablaba de que encontró la cruz, también el título, en esa iglesia tienen lo que pretende ser una parte importante de la cruz de uno de los ladrones, una parte importante que dicen de la cruz de Cristo, y la mitad del título de la cruz, el de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, la mitad. Y sí es cierto que en Jerusalén, cuando se empieza la veneración del sepulcro y tenían un trozo de la cruz y tenían un trozo del título, entonces en la Semana Santa, en estos días, el San Cirilo y todos los obispos de Jerusalén dejaban que los peregrinos viniesen a venerarla. Incluso hay una anécdota que cuentan: tuvieron que poner a dos hombres forzudos al lado de la cruz porque uno de los peregrinos llegó, la mordió para llevarse un trozo. Bueno, pues lo que se veneraba en el sitio en Jerusalén, también, digamos, Santa Elena se lo llevaba a su casa, en Roma. Entonces, en esa iglesia hay reliquias que tienen más visos de autenticidad que otras. Por ejemplo, de la cruz. Como detalle, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, tenían una cruz que veneraban como una cruz de Cristo. Claro, lo que tenía, lo que se veía era un relicario, era de este tamaño más o menos, una cruz así, y tenía un relicario de oro, de plata, con piedras preciosas, algo preciosísimo, y dentro estaba un trozo de madera. Guerra Civil Española. ¿Qué pasa con esa cruz? Desaparece. Lo que les interesa es la plata y las piedras preciosas. De la cruz no se sube nunca más nada. Pero claro, había fotografías, había una descripción perfecta de cómo era el relicario. Entonces, el relicario lo reproduce, lo reconstruye. Para los de Caravaca, es que era una pieza esencial de su cultura, porque las fiestas de Caravaca estaban en torno a la cruz. Les dejan sin cruz, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos fiesta. Pero también hubo muchos que falsificaban Espera. Entonces, esa cruz que reproducen para tener, digamos, su fiesta, ¿qué tiene dentro? Pues Pablo VI les da una astillita
de la cruz que hay en la Santa Cruz de Jerusalén. Luego, el Papa está dando de esa manera cierta autenticidad a la cruz que tienen en el Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Y es lo que ahora se venera en Caravaca, un relicario enorme con una estrellita dentro. Sí, que... Sí, me Si decías. es que ha habido de siempre, en todos los siglos, gente que se dedicaban a falsificar cruces. Bueno, madre mía, gente que se 40 dedicaba a falsificar 80 es, cruces. digamos, una expresión a lo mejor más allá de lo que podemos afirmar. Que hay demasiadas reliquias y que todas no pueden ser verdaderas en el sentido de que hayan estado en contacto o pertenecer auténticamente al personaje, yo también lo creo. Todas las catedrales tienen su colección de reliquias. Yo he, por ejemplo, comprobado que hay trozos de la Sábana Santa, trozos que llaman de la Sábana Santa o síndrome, en distintas en Granada, Pamplona, en Oviedo, y en la Saint-Chapelle, en Toledo. Bueno, pues los distintos trocitos que son pequeñitos, dicen estos de la Sábana Santa, no son del mismo tejido. Entonces, no pueden ser todos de la misma Sábana Santa, y ninguna pertenece a la Sábana Santa de Turín. Espinas, bueno, pues la corona de espinas que hay en el Notre Dame de París no tiene espinas. San Luis se dedicó a mandar espinas a sus familiares y se ha quedado con lo que es el cordón de sujeción. Clavos, hay más de 3 o 4, no sé con cuántos clavarían, pero es que hay 7 o así. Entonces, algunos son trozos de clavo, ¿vale? De la cruz. Había una exageración de Calvino de que se podían hacer barcos con tanta reliquia de la cruz. Bueno, eso falso y 3 veces falso. O sea, los trocitos, hay trozos grandes de la cruz, como por ejemplo el de Liébana, que es un trozo grande, pero la mayoría de los trocitos de las reliquias de la cruz son un trozo de palillo de dientes. De un palillo de dientes se pueden sacar 3 o 4. De una caja de palillos, que no es una cruz entera, 200. Entonces puedes sacar trocitos de la auténtica cruz, si es que lo han salido, pues todas las reliquias que quieran, que no va a haber nunca el tamaño ni siquiera del brazo. O sea que reliquias hay muchas, no todas pueden ser auténticas de primer orden, pero que la intención fuese falsificar. Yo, por ejemplo, la leche de la Virgen. La leche de la Virgen. Hay leche de la Virgen en un relicario en Toledo. Y el Santo Prepucio. Por ejemplo, la leche de la Virgen, como yo me imagino que se ha llegado a esa reliquia. Es un poquito de tierra. La leche de la Virgen es un poquito de tierra. Entonces, me imagino los primeros peregrinos que van a Belén, el guía de peregrinos les dice: en esta cueva haría parada la Virgen con San José y le haría de mamar al niño. Imaginaros que alguna gota de la leche se cayó al suelo, entonces el peregrino coge y dice: aquí ha ido leche de la Virgen, y cogen como reliquia tierra del suelo de donde se supone que pasó la Virgen. Esa es una reconstrucción de por qué hay una reliquia de la leche de la Virgen.